especializarse acerca de triángulos va a ser sistemas de medición angular, triángulo rectángulo, análisis trigonométrico y ángulos dobles múltiples mitad, suma producto y producto a suma. El primer tema es sistema de medición angular. La rotación del lado terminal es en sentido contrario a las agujas del reloj. Esta rotación nos permite realizar el lado positivo de los ángulos. Cuando vamos en sentido contrario, se toma como negativo por una referencia internacional. Los grados sexagesimales son dados a conocer a través del círculo, dividiendo a este en 360 pedazos, a través de una referencia lineal que va cortando en 360 partes el círculo. Cada círculo, cada ángulo proporcionado corresponde a un grado. Un radián es la medida del ángulo con vértice en el centro de un círculo de radio r, cuyos lados determinan sobre la circunferencia un arco AB de longitud igual al radio. En la gráfica podemos visualizar la figura de radio r, el cual el arco de circunferencia correspondiente a alfa también corresponde al radio r. Esta relación entre el arco de circunferencia y el radio corresponde a la constante pi. Bajo este precepto, nosotros tenemos unas relaciones entre grados sexagesimales y radianes. La relación correspondiente es 360 grados igual a 2pi. Basado en esta relación, podemos obtener varios ángulos ya previamente especificados, como se ve en la tabla a continuación. Por ejemplo, cuando es 0 grados corresponde a 0 radianes, a 90 grados corresponde a pi medio radianes, de la siguiente forma. Lo que dividimos es a cada lado para 4, correspondiente a 90 grados, y esto es igual a pi sobre 2, que es la tabla correspondiente en el segundo casillero. En 180 grados lo que tenemos es los mismos 360 grados correspondiente a la relación 2pi, pero ahora dividido para 2. Por tanto, 180 grados corresponde a pi radianes. Y así podemos realizar la tabla correspondiente hacia las relaciones previamente establecidas. Ángulos de posición estándar. Como dijimos anteriormente, para obtener el ángulo siempre se requiere que se mida desde el eje de las X hacia el ángulo donde debemos medir, como en este caso. Este ángulo corresponde a alfa, pero de valor positivo. Para un ejemplo, en el ángulo de 45 grados, tomamos como referencia el eje de las X, medimos hacia el lado del ángulo, en este caso corresponde a 45 grados. Siempre las mediciones vamos a realizarle desde el eje X positivo hacia la línea correspondiente al ángulo. Podemos realizar otros ejemplos, como es el caso de un ángulo de 225 grados. Siempre partimos desde el eje positivo de las X hacia la línea correspondiente del ángulo. Los ángulos que tienen los mismos lados inicial y terminal se llaman ángulos coterminales. ¿Por qué corresponden a los ángulos coterminales? Porque siempre parten desde el eje positivo hacia el correspondiente lado. Este giro, como es la misma terminación en una línea, corresponde a los ángulos coterminales. En algunos ejemplos se puede utilizar este tipo de referencias para obtener
los ángulos que corresponden desde el eje de la X sin dar toda la vuelta hacia la línea del ángulo. Ángulos cuadrantales son los ángulos que van tomando como referencia el X positivo hacia uno de los cuadrantes. Por ejemplo, en este caso 180 grados, o podemos obtener en otro caso 90, 180, 270 o 360 grados. Ángulos de referencia. Los ángulos de referencia corresponden a la resta del ángulo total menos el cuadrante al que corresponde. Estos cuadrantes, como se observa en esta gráfica, corresponden al primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. En este caso, el cuadrante corresponde a 360 grados. El ángulo de referencia es 360 grados menos el ángulo que estoy midiendo. Esto da como resultado 60 grados. Y este 60 grados corresponde al ángulo de referencia previamente establecido. Para el círculo trigonométrico, nosotros debemos tomar como referencia que el radio corresponde a la unidad. Este radio correspondiente me permite obtener en este círculo un punto en donde yo quiero realizar el análisis con respecto a los ejes X y Y. Para obtener la función correspondiente, lo que nosotros desde el punto P hacia el origen, trazamos una línea. Generamos una línea perpendicular hacia el eje de las X y completamos un triángulo con ángulo alfa. Lo que vamos a obtener a continuación son las funciones trigonométricas correspondientes a cada uno de estos ejes. Nosotros obtenemos una función trigonométrica a través del conocimiento de que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso es y sobre e. Como n es igual a 1, por lo tanto, el seno de alfa es igual a y por lo tanto el eje y corresponde al seno del ángulo. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente con respecto a la hipotenusa, donde al reemplazar r igual a 1 en el correspondiente función trigonométrica, lo que obtenemos es que el coseno de alfa es igual a x. Por tanto, el eje de las x es igual al coseno de alfa. En función de esto, nosotros podemos obtener que cada eje corresponde a una función trigonométrica correspondiente. Por ejemplo, el x coseno de alfa y el seno de alfa, como obtuvimos anteriormente. El cuadrante del círculo trigonométrico siempre corresponde a los ejes x positivo, y positivo, x negativo y y negativo. ¿Cómo obtenemos los cuadrantes? Cuando el x positivo y y positivo es el primer cuadrante. En función de el movimiento de las manecillas del reloj, es el movimiento contrario. El movimiento contrario a las manecillas del reloj me permite obtener cada uno de los cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo, tercero y cuarto cuadrante. En función de esto, nosotros obtenemos el signo que tiene cada una de las funciones: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, de la siguiente forma. El seno de alfa en el primer cuadrante corresponde al x positivo y positivo. Por lo tanto,
si este es positivo y este es positivo, el seno de alfa para el primer cuadrante es positivo, como vemos en la tabla a continuación. El coseno de alfa corresponde a lo mismo porque está en el primer cuadrante, entonces el cateto adyacente es positivo, el valor es positivo, por lo tanto tenemos positivo. Y así podemos obtener con cada una de las funciones. Para el segundo cuadrante, como podemos ver, corresponde a las y positivo y las x negativo. Por lo tanto, como el radio es positivo, podemos obtener que el seno de alfa es igual a y sobre r. Como y es positivo y r es positivo, por lo tanto es positivo, correspondiente al ángulo seno. Para el ángulo coseno es x sobre r, por lo tanto x es negativo, r es positivo, por lo tanto el signo es negativo. Para la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, y es positivo, x es negativo, por lo tanto su respuesta es negativa. Como la cotangente, la secante y la cosecante son el inverso de cada una de las funciones anteriores, obtenemos los correspondientes signos a cada una de las funciones. Con respecto a las razones trigonométricas, lo que nosotros debemos es obtener un punto en la circunferencia, trazar una línea hasta el centro de este círculo, generamos una perpendicular con respecto al eje de las x y obtenemos un triángulo, en donde a través de este triángulo nosotros vamos a obtener las distintas funciones trigonométricas de acuerdo a su teoría básica, que es seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, donde el cateto opuesto es PA y la hipotenusa es R. Para el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, donde el cateto adyacente es OA sobre el radio. Para la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde el cateto opuesto es PA con respecto al cateto adyacente OA. Y la cotangente es el inverso de la tangente, donde la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, y esto corresponde a los segmentos OA sobre PA. En función de esto, nosotros tenemos ya valores preestablecidos para ángulos de 30, 60 y 45 grados. ¿De dónde obtenemos los valores de 30 y 60? A través de un triángulo equilátero. El triángulo equilátero, como todos sabemos, todos tienen la misma medida. En este caso, voy a ponerle como medida 1. Trazamos la altura en este triángulo y sabemos que por definición la altura corresponde a la mitad del lado correspondiente, es decir, desde este segmento hasta este segmento es un medio. Obtenemos la altura a través de la aplicación del teorema de Pitágoras, en donde nos da como relación raíz de 3 sobre 2. En base a esta definición, nosotros tenemos 30 grados y 60 grados que corresponden a los ángulos en un triángulo equilátero. Para el seno de 30 grados, lo que necesitamos conocer es que el cateto opuesto sobre la hipotenusa corresponde al valor de 1 medio sobre 1. Por lo tanto, seno de 30 grados es 1 medio. Para coseno de 30 grados es 30 grados cateto adyacente sobre
la hipotenusa que es 1. Por lo tanto, coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Para la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y este es igual a 1 sobre raíz de 3. O también podemos obtener que raíz de 3 sobre 3. Estos son los ángulos correspondientes a 30 grados. Para los ángulos correspondientes a 60 grados, lo que hacemos es tomar como referencia 60 grados y aplicar la misma definición. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, raíz de 3 medios sobre 1. Que esto corresponde a raíz de 3 sobre 2. Para el coseno de 60 grados, 60 es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, 1 medio sobre 1, por lo tanto coseno de 60 grados es 1 medio. Y para la tangente de 60 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente, por lo tanto tangente de 60 grados es igual a raíz de 3. Esa es la demostración de cada uno de los ángulos con respecto a 30 y 60 grados. Para la demostración de 45 grados, lo que debemos conocer es que es un triángulo isósceles de lado 1. ¿Cómo obtenemos la hipotenusa? A través del teorema de Pitágoras, en donde corresponden a 1 raíz de 2. El ángulo es de 45 grados por cada uno de los lados. Por lo tanto, obtenemos una sola vez. Para el seno de 45 grados, aplicando la definición, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, esto es raíz de 2 sobre 2. Para el coseno de 45 grados sigue manteniendo la misma definición, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y para la tangente de 45 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, es igual a 1. Estas son las demostraciones correspondientes a 30, 60 y 45 grados. Como vemos en la tabla aquí escrita. Relaciones básicas e identidades. Como podemos ver en este cuadro, tenemos las fórmulas para realizar estos ejercicios. Tenemos relaciones recíprocas, relaciones de cocientes y relaciones pitagóricas. En las recíprocas tenemos las inversas del seno, del coseno y del tangente, que son la cosecante, la secante y la cotangente. Las del cociente tenemos la tangente, que es seno sobre coseno, y de la cotangente, que es coseno sobre seno. Las pitagóricas tenemos seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, y de estas se derivan estas dos. Debemos memorizarnos de estas ecuaciones para realizar los siguientes ejercicios. Verificar la siguiente identidad. ¿Qué es la identidad? Es que de esta ecuación vamos a llegar a esta. Antes de empezar resolviendo, queremos explicar lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando tenemos este tipo de fracciones? Se puede separar de esta manera. Es decir, que de esto podemos llegar acá o de acá podemos llegar acá. Es decir, no alteramos en nada esta fracción. Con esa explicación vamos a resolver lo siguiente. Separamos esta ecuación en dos. Seno al cuadrado más 2 coseno al cuadrado de teta sobre
seno de teta por coseno de teta sobre seno de teta por coseno de teta. Es decir, separamos esta fracción en dos. Empecemos a simplificar. Un seno con el seno del denominador igual a teta. Como podemos observar en la fórmula, esto pertenece a tangente. Y la de acá pertenece a la cotangente. Es decir, que esta ecuación es igual a acá. Con esto está demostrado la identidad. Verificar la siguiente identidad. Como observamos, debemos llegar desde aquí y terminar acá. Es decir, de esta ecuación vamos a llegar acá para demostrar. Como observamos, tenemos aquí una diferencia de cuadrados que resolvemos, nos queda de la siguiente manera: seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, esto que multiplica al seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa. Como observamos, esta es una identidad que el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa nos da 1. Reemplazamos 1 que multiplica a seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa. La unidad multiplicada por cualquier número o cualquier relación trigonométrica nos queda lo mismo. Seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa. Como podemos observar, nos queda todo en función de seno. Procedemos al coseno cambiarlo a seno por la identidad trigonométrica. Seno cuadrado de alfa menos el coseno, nos damos cuenta que es 1 menos seno cuadrado de alfa. Lo que obtenemos que más por menos nos da menos seno cuadrado de alfa, menos por más nos da menos 1, menos por menos nos da más seno al cuadrado de alfa. Seno más seno nos da 2 senos al cuadrado de alfa menos 1. Queda demostrado lo que debíamos verificar al principio. Continuando con las identidades trigonométricas, tenemos la suma diferencial de ángulos, ángulos dobles y ángulo mitad. Para realizar este tipo de ejercicios debemos aprendernos las siguientes fórmulas. Como para la suma tenemos el seno, coseno y tangente. Estas tres son las principales razones trigonométricas. Como nos dice la suma, es de dos ángulos, en este caso alfa más beta. Para la relación del seno tenemos la siguiente fórmula, igual que para el coseno y para la tangente. Es decir, esas fórmulas debemos aprendernos para realizar suma de ángulos. Para la diferencia, al igual tenemos las tres razones trigonométricas principales, que son seno, coseno, tangente y la diferencia de los ángulos, en este caso alfa y beta. Para realizar este tipo de ejercicios debemos aprendernos estas tres fórmulas, que a continuación veremos en los ejercicios. Fórmulas para el ángulo doble. Tenemos el seno, el coseno y la tangente, es decir, el ángulo multiplicado por 2. Para realizar este tipo de operaciones debemos aprender las siguientes fórmulas, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Y para el ángulo mitad o semiángulo que se le conoce, tenemos igualmente para el seno, para el coseno y para la tangente, es decir, son las principales
relaciones trigonométricas que tenemos para resolver los siguientes ejercicios. Como vimos al principio, la tangente de alfa más beta, esta es su fórmula. Lo que vamos a hacer aquí es demostrar que realmente es la fórmula de la tangente de la suma de dos ángulos. Tangente de alfa más beta es igual. Sabemos que la tangente al principio es el seno de alfa más beta sobre coseno de alfa más beta. Como podemos observar en las fórmulas, el seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta, esto sobre coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Estas dos son las fórmulas del seno y del coseno de la suma de los ángulos. Antes de continuar el ejercicio, se debe recordar que cuando tenemos una fracción y multiplicamos o dividimos el numerador para un número, debemos hacerlo lo mismo para el denominador. Es decir, que al simplificarlo esto no sufra ninguna alteración. Con esa explicación, vamos a resolver lo siguiente. A cada uno de los términos de la fracción le vamos a dividir para coseno de alfa y el coseno de beta. Coseno de alfa por coseno de beta. Es decir, que en el numerador nos quedaría seno de alfa por coseno de beta sobre coseno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta sobre coseno de alfa por coseno de beta igual en el denominador, que sería coseno de alfa coseno de alfa por coseno de beta sobre coseno de alfa por coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta sobre coseno de alfa por coseno de beta. Como podemos observar en cada uno de los términos de la fracción, tenemos términos semejantes, es decir, podemos simplificar como el coseno de beta sobre el coseno de beta se simplifica igual que el coseno de alfa por el coseno de alfa, y como son términos semejantes, nos va a dar 1. En este término, como no tenemos nada semejante, no se puede simplificar. Observamos que en cada círculo, después de simplificar, tenemos una identidad trigonométrica. Es decir, que el seno de alfa sobre el coseno de alfa nos va a dar la tangente de alfa, más el seno de beta sobre el coseno de beta nos va a dar la tangente de beta. Como son términos semejantes, nos va a dar 1. Seno de alfa sobre coseno de alfa nos va a dar la tangente de alfa por seno de beta por coseno de beta nos va a dar la tangente de beta. Es así que esta es la fórmula que nosotros ocupamos para la tangente de alfa y demostrado en ese ejercicio. Encuentre el seno de 15 utilizando la suma de ángulos y ángulo mitad. Sabemos que el 15 es el resultado de 45 grados menos 30 grados. Es decir, buscamos ángulos que ya sabemos a que son iguales.
Es decir, el seno de 15 es igual al seno de 45 menos 30. Como observamos, tenemos una diferencia cuya fórmula es seno de 45 grados por coseno de 30 menos coseno de 45 por seno de 30. Es decir, que el seno de 45 es 1 sobre raíz de 2 por el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, menos el coseno de 45, que es 1 sobre raíz de 2 por el seno de 30, que es 1/2. Multiplicamos, nos quedaría 2 raíz de 2 sobre raíz de 3 por 1, que sería raíz de 3, menos 1 por 1, que nos da 1, 2 raíz de 2. Como observamos, tenemos denominadores iguales, es decir, sumamos solo los denominadores. Raíz de 3 menos 1 y 2 raíz de 2. En el cual debemos dejar la raíz en el numerador y racionalizar. Multiplicamos por el mismo valor del numerador que sería 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2. Al multiplicar esto nos quedaría 2 por 2, 4, y la raíz sería 2, que sería 4 por 2, 8. Y raíz de 3 menos 1 por 2 raíz de 2, en el cual simplificamos, nos quedaría 4 y 1. La respuesta nos quedaría raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Como podemos observar, la fórmula de ángulo mitad del seno de 15 nos da a raíz de 1 menos coseno del ángulo sobre 2. Es decir, que este es un ángulo medio y el ángulo completo sería el 15 por 2. Nos quedaría ángulo de 30, es decir, un ángulo notable. Y reemplazamos 1 menos coseno de 30 sobre 2. Empezamos a resolver. 1 menos coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, sobre 2. Y esto en raíz. Observamos que tenemos que sacar aquí mínimo común, que sería 2. 2 para 1 a 2 por 1, 2. Menos 2 para 2 a 1 por raíz de 3, nos quedaría raíz de 3 mismo, sobre 2. Esto es igual. Multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Nos quedaría 2 menos raíz de 3 sobre 2 por 2, 4. Todo esto en raíz. Procedemos a sacar el 4 afuera de raíz. Nos quedaría 1 medio sobre 2 menos raíz de 3. Todo esto en raíz. Como podemos observar, esta es otra forma de sacar el seno de 15. Y si observamos en la calculadora, poniendo las dos formas, nos debe dar que el seno de 15 es igual a 0.2588 de cualquiera de las dos formas. También tenemos producto y suma de los ángulos. Como observamos al principio, el seno de 15, como observamos, el seno de dos ángulos dentro de una razón trigonométrica. Aquí tenemos el seno y el coseno, pero de ángulos distintos. Como tenemos igual el seno por coseno, que nos da la siguiente identidad, igual que el coseno por seno,
coseno por coseno y seno por coseno. Estos son productos de las funciones trigonométricas entre el seno y el coseno. Al igual, tenemos la suma y diferencia del seno y del coseno, es decir, dos ángulos distintos para resolver las identidades. Tenemos que el seno de A más seno de B nos da la siguiente identidad, igual que el seno de A menos seno de B, coseno de A más coseno de B y coseno de A menos coseno de B. Con esta explicación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Con las fórmulas antes vistas podemos resolver el siguiente ejercicio, que debemos probar de esta ecuación llegar acá. Como podemos observar, tenemos una diferencia de senos y abajo una suma de senos. La fórmula es 2 coseno de 1 medio de A más B por el seno de 1 medio de A menos B sobre la fórmula del seno de A más el seno de B es 2 seno de 1 medio de A más B por el coseno de 1 medio de A menos B. Como observamos, tenemos una multiplicación, es decir, que podemos simplificar términos semejantes. Como al principio observamos que tenemos identidades básicas trigonométricas, es decir, que el coseno sobre el seno es la cotangente de 1 medio de A más B por el seno del coseno, que sería la tangente de 1 medio de A menos B. Reemplazando la cotangente por su identidad, que sería la inversa de la tangente de 1 medio de A más B por tangente de 1 medio de A menos B. Realizando la multiplicación nos quedaría que tangente de 1 medio de A menos B sobre tangente de 1 medio de A más B. Es decir, que llegamos a lo que queríamos demostrar.